Dice la palabra del Señor: Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. A veces nos olvidamos de que estamos delante del Dios Altísimo, el Elión. Y que... Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. A ver cómo lo digo esta vez, porque siempre me gusta decirlo de manera diferente para que... No para ponerlo difícil, sino para que vayamos... Aprovecho todo para poder ir aprendiendo juntos. Vamos a abrir la palabra del Señor, y aquí la primera pista, por el libro en el cual se unge al primer rey de Israel. Vamos a abrir la palabra del Señor por el libro en el cual se unge al primer rey de Israel, capítulo 15 de ese libro. Primero de Samuel. Primero de Samuel. Y es donde se unge por primera vez al primer rey de Israel, que es Saúl. Lo tenemos, primero de Samuel capítulo 15. Dice la palabra del Señor así. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió
a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de la oveja y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Hasta aquí, hoy. Con lo cual os aviso que no creo que terminemos hoy. Hasta aquí, hoy. Muy bien. Este texto de primero de Samuel es muy rico en enseñanza. Pero lo que vemos aquí de manera así, a rasgos vistas, vemos dos cosas. Una misión encomendada por Dios. Y otra, el fracaso de dicha misión. Esto es muy resumido y a grandes rasgos lo que nos relata primero de Samuel. Ahora vamos a meternos en el texto y a ver todo lo que allí podemos aprender de la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad, Señor, y que nos enseña y que es luz a nuestras vidas. Y, Señor, ahora clamo para que tú me des sabiduría, Señor, y me uses para bendecir a tu pueblo. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, vamos a meternos en contexto, hermanos. Dios ha encomendado a Saúl una tarea que tiene que realizar, que es la siguiente: destruir por completo a todo un pueblo, los amalecitas. El versículo 18 dice: y Jehová, que no hemos leído, hermanos, dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que lo acabes. Así que aquí hay un mandato muy claro, ¿de acuerdo? No es un mandato difícil de entender, no es un mandato que encierre problemas a la hora de llevarlo a cabo, sino que es una orden clara y explícita de Dios a Saúl, y que la lleva a través del profeta Samuel. Dios le dice a Samuel: dile a Saúl que yo quiero que él haga esto, esto y esto. Así que una misión clara, un mandato claro, una orden clara. Además, la misión que Dios encomienda a Saúl cumplía con el propósito de llevar a cabo el juicio de Dios sobre un pueblo pecador. En el versículo 2 que hemos leído, dice: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Saúl tiene una misión, pero esta misión no es simplemente una lucha más. No es simplemente derrotar a un enemigo más de Israel. Esta misión lleva implícito y explícito el juicio de Dios sobre una nación pecadora y que es un enemigo histórico de Israel. A lo que está haciendo alusión cuando dice que yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerse en el camino cuando subió de Egipto, nos señala lo que ocurrió 500 años atrás, 500 años antes, cuando Israel subía de Egipto y fue atacado deliberadamente y a traición por Amalec. Luego en casa podéis, si queréis, buscarlo en Éxodo 17, del 8 al 16, se nos narra lo que aquí le está diciendo Samuel a Saúl. O más bien, lo que Dios está diciendo, que él iba a castigar lo que hizo Amalec cuando Israel subía de Egipto. En Deuteronomio, cuando se le vuelve a recordar al pueblo los hechos que ocurrieron en el desierto y se le vuelve a recordar la ley, da un reflejo de cómo fue el ataque a lo que está haciendo referencia aquí en Samuel. Dice Deuteronomio
acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Eso es lo que ocurrió. Por eso digo que atacó deliberadamente y a traición al pueblo de Israel. Y Deuteronomio trae a memoria a aquella nueva generación que ha nacido en el desierto y a los que tal vez aún quedaban, qué es lo que hizo Amalek con Israel cuando subió de Egipto. Y ahora, 500 años después, Dios va a juzgar esto a una nación pecadora y enemiga de Dios y enemiga del pueblo de Israel. En Éxodo, Dios decretó lo siguiente sobre Amalek. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Así que, hermanos, esto no era solo una pelea más, no era solamente una lucha por conquistar un trozo de tierra, era el juicio de Dios sobre un pueblo pecador y el cumplimiento de la promesa o de la palabra dicha por Dios a Moisés 500 años antes. Yo voy a raer del cielo la memoria de Amalek. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Durante el transcurrir de los años, los amalecitas continuaron luchando contra Israel. Si te vas al libro de los jueces, puedes leer lo siguiente. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y justo un capítulo antes, en primero de Samuel, en el capítulo 14, versículo 48, dice: y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Ahí tienes a Amalek, durante toda la historia de la vida de Israel, siendo un problema para Israel. Entrando, saqueando lo que ellos sembraban, robándoles el alimento, robándoles lo que tenían para vivir, para subsistir, provocando al Dios vivo, luchando contra los israelitas, saliéndole en el desierto cuando subían de Egipto, cuando dice que fue y a los más débiles que iban en la retaguardia, atacó y destruyó. Así que, hermanos, hay una misión clara, hay un juicio de Dios, hay una palabra de Dios que hay que cumplir, y todo eso Dios se lo ha encomendado a Saúl. Dios le está dando a Saúl la oportunidad de ser instrumento en sus manos para llevar a cabo su juicio sobre un pueblo que lo desafió en el pasado, que ha sido una constante amenaza a Israel y que siempre que ha tenido la oportunidad ha humillado al pueblo de Dios. Ahora ha llegado el momento de cumplir la palabra de Dios, ha llegado el momento de cumplir el decreto de Dios, y a Saúl se le ha encomendado esa gran tarea. Creo que Saúl tenía que dar gracias porque Dios le usara para llevar a cabo esta misión tan importante. Ahora, ¿qué puede haber oscurecido el entendimiento de Saúl para no obedecer un mandato tan claro de Dios? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿De qué está hecho Saúl? Para que algo tan claro, algo tan importante, Saúl lo desobedezca. Tal vez podríamos pensar, bueno, es que el mandato es tremendo. Y podríamos pensar que la fuerza del mandato, aquello que Dios le está pidiendo que Saúl haga, tal vez se pueda hacer dudar a Saúl acerca de si hacerlo o no. Porque déjame que te repita esto. El mandato es este: ve, pues, y hiere
a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Este mandato tiene una fuerza terrible. Es increíble. No es fácil de llevar a cabo. Es duro. Coger la espada, arrancarle los niños a los brazos de una madre y matarlo. Dicho así, como yo lo estoy diciendo, suena... Y muchos cuando leen esto, sin tener la luz del Espíritu Santo y sin conocer a Dios, pueden pensar, Dios es un asesino. ¿Qué clase de Dios es Jehová? Hermano, es de reconocer que cuando estaba preparando el mensaje y cuando estaba leyendo este texto, que cuando leía lo que Dios ordena a Saúl, que cuando leo lo que Dios ordena a Saúl, personalmente me resulta muy duro. Y con sinceridad digo, hermanos, que cuando lo estaba leyendo, paré y le dije al Señor, Señor, yo esto no lo entiendo. Así dice, hermanos. Conforme lo estaba leyendo, me paré de leer y le dije al Señor, Señor, esto no lo entiendo. Ahora mismo no tengo luz suficiente. No comprendo este mandato. Me sobrepasa. Pero también le dije esto, hermanos. Pero sí estoy seguro de que tú no te equivocas. De que tú eres justo. Y solo tú eres quien tiene la autoridad y el conocimiento para ordenar algo así. Yo no lo entiendo, Señor. Pero el que yo no lo entienda no quiere decir que no sea justo. Yo no lo entiendo, Señor, pero que no lo entienda no quiere decir que tú no puedas hacerlo. No lo entiendo, Señor, pero que yo no lo entienda no quiere decir que tú no estés obrando conforme tu santo y cierto conocimiento. Ahora tengo más luz, es de reconocerlo, hermano. Después de profundizar más en la Escritura, entiendo más cosas. Y una de las cosas que el Señor me dio luz fue que a veces tenemos una idea de Dios, aun cuando conocemos al Señor, aun cuando hablamos con Él, adoramos al Señor, leemos su palabra, asistimos a la iglesia, a veces tenemos una idea de Dios según nuestra propia opinión y razonamiento y no según lo que la palabra nos dice de cómo es Dios y de cómo Dios actúa. Tenemos una imagen, cada uno de nosotros, personalizada de Dios. Y con respecto a esa imagen que tenemos de Dios, pensamos que Dios actúa y obra de esa manera. Con lo cual, nos equivocamos. ¿Quién puede pensar que Dios ordena esto? Tal vez sea porque tenemos la idea de Dios vestido de blanco, con su larga barba blanca y cara bondadosa, que es incapaz de ordenar algo así. Un Dios que es todo bondad, todo happy flower, todo
algodón de azúcar donde no pasa nada. Dios es tan bueno, que no pasa nada. Él te va a abrazar. Siempre, aunque tú hagas lo que te dé la gana. Eso es un error. Se nos olvida, hermano, que Dios, siendo bueno, porque Dios es bueno, y amor, porque Dios es amor, es a la misma vez fuego consumidor. Es a la misma vez aquel que en un momento se enciende su ira. Es a la misma vez aquel que, necia cosa, es provocar al Dios omnipotente. A veces se nos olvida esto. A veces se nos olvida lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Tú tienes este versículo puesto en tu habitación? No. ¿Qué versículo tienes puesto en tu casa? Normalmente tenemos versículos que me hablan de que Dios me guarda, de que Dios me ama, de que Dios me protege, de que Dios me guía, del que me hace vivir confiado, que en paz me acostaré, si no tengo a nadie roncando, pero en paz me acostaré. Pero este texto nos habla de quién es Dios, hermanos, y de cómo es Dios, y de cómo es el carácter de Dios. Que Dios es aquel que nos dice, tú eres la niña de mis ojos, yo te tengo en mi mano, nadie te va a tocar. Pero es aquel que dice, Dios está airado, mira, airado todos los días con el impío. Así que cuando yo veo una persona que es una impía, es decir, que no tiene temor de Dios, que no obedece al Señor, que cada día que se levanta ofende al Señor, y le digo, Dios, no te preocupes, que Dios no tiene problema contigo, lo estoy mintiendo. Le estoy mintiendo. Lo que yo tengo que decirle es, mira, corre a la cruz de Cristo. Corre, pero ya. Y clama por tu pecado, pidiéndole perdón al Señor por tu vida, y clamando para que Él tenga misericordia de ti, y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque quiero decirte que tú estás bajo la ira de Dios. No bajo su bendición, sino bajo su ira. Lo otro es más bonito escuchar. Pero Dios es así. Lo que nos dice el Salmo 7:11 nos habla también de cómo es Dios, de quién es Dios. Pero estos textos, hermanos, no sé por qué. No sé si es porque estamos tanto influenciados con esta vida de que todo el mundo es bueno, o de que Dios puede o no puede hacer. Se nos olvidan estos textos. Dios es juez justo. Él es juez. Es decir, Él tiene la espada en la mano. Y juzga. Y cada juicio de Dios es justo. Sin duda alguna. Sin un mínimo atisbo
de que haya nada, absolutamente nada, de injusticia en todo lo que Dios hace. Dios nunca hace nada injustamente. Lo entienda o no lo entienda. Dios es juez y justo. Bienaventurados los que porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que serán saciados? Los bienaventurados que tienen hambre y sed, porque ellos serán. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Y Dios, este juez que es justo, está justamente airado todos los días contra el impío. Y que Él esté airado todos los días contra el impío es justo y es bueno. Pero esto es duro de oír. Pero Dios es así. Dios es así. Él es amor. Pero Él es justo. Y llega un momento, hermanos, se nos olvida también que llega un momento donde Dios ha dicho, basta. Hasta aquí. Así que ocurre, hermanos, que dejamos de obedecer al Señor porque nos hacemos una imagen de Dios alejada de lo que la Biblia nos dice acerca de cómo es Dios. Y cuando Él ordena algo que no cuadra, que no se asemeja a esa imagen que nos hemos hecho del Señor, cuando no nos coge aquí, cuando desborda la idea, el pensamiento que yo tengo acerca de Dios, entonces pensamos que Dios no puede actuar de esa manera. Entonces, hermanos, torcemos lo que dice la Escritura. Le buscamos otra interpretación a la que realmente tiene, con el único propósito de que esa idea que nos hemos hecho de Dios no se rompa. La hagamos coincidir con lo que dice la palabra. Cojo lo que dice la palabra y la tuerzo y la interpreto de tal manera que tiene que coincidir con la imagen que yo ya tengo de Dios. Y por eso, hermanos, escuchamos tantas barbaridades como solemos escuchar. Y tanta enseñanza acerca de un Dios que solo está aquí, en mi mente, pero que no refleja en absoluto a Dios revelado en su santa palabra, la cual ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios y que nos enseña y nos revela sin error alguno cómo es Dios y cómo obra Dios. Entonces leemos a los niños y a los niños de pecho. Decimos, no. Esto quiere decir otra cosa. Porque yo tengo aquí una imagen hecha de Dios que no es la correcta. Y eso, hermanos, es un peligro enorme. Tengo que conocer cómo es Dios, hermanos. Tengo que saber quién es Dios, cómo es Él, cómo actúa. Para que lo que haya en mi corazón y en mi mente esté totalmente acorde a la revelación
dada por Dios en su palabra, antiguo y nuevo. Incluso, hermanos, en este torcer la palabra, en esta idea que nos hemos hecho de Dios, para que no se nos rompa, para que la hagamos coincidir con lo que dice la palabra, incluso llegamos a la barbaridad de decir que el carácter de Dios en el Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Que una cosa es Dios en el Antiguo y que otra cosa es Dios en el Nuevo. Llegamos incluso a decir esas barbaridades. Cuando en la Escritura leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando leemos este texto, hermanos, no hay duda alguna de que Dios dio esa orden. Ninguna. Y era eso exactamente lo que estaba diciendo, y no otra cosa. Por otro lado, hermanos, Dios es el soberano de las naciones y las juzga. Él es el soberano y las juzga. En Amós podemos leer, luego, hermanos, si queréis, os puedo pasar los versículos para no entretenernos mucho porque tengo muchos versículos aquí. En Amós podemos leer: he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Y decimos, pero eso es el Antiguo Testamento. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sabes dónde está eso? En Apocalipsis. Y cuando Cristo lleva a cabo esto, y cuando Dios lleva a cabo sus decretos, y cuando Dios lleva a cabo su juicio en los últimos tiempos, el pueblo de Dios le adora por ello. Y el pueblo de Dios dice y clama: Señor, ¿hasta cuándo no vengará la sangre de tus siervos? Pero eso no nos parece tan duro. Pero eso es duro, hermano. Porque el texto dice que Él pisa el lagar de la ira de Dios. Y la sangre, en otro texto, dice que llega hasta el borde de sus vestiduras. Si tú lees Apocalipsis, se te ponen los pelos de punta. Mientras los santos, aquellos que han sido salvados por Cristo, levantan sus manos, adoran y dicen: tus juicios, Señor, son todos justos. Bendito sea, Señor, porque llevas a cabo tu juicio. Y cuando leemos Apocalipsis todos nos gozamos y nos alegramos y adoramos al Señor. Hermano, yo creo que a veces nosotros mismos tenemos una doble manera de medir. Seleccionamos lo que nos parece correcto de Dios y lo que no. Y eso es una temeridad, además de una locura. ¿Leemos estos textos y podemos decir que Dios no es misericordioso? No. ¿Leemos estos textos y podemos decir que Dios no es bueno? No. ¿Leemos estos textos y podemos decir que Dios no es un Dios de amor? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero cuando leemos estos textos, por lo tanto vemos que Dios es el mismo,
es el mismo. Él juzga a las naciones y las juzgará. Somos nosotros quienes lo vemos diferente según los detalles que se nos dan de esos juicios. Tal vez cuando más detalles tenemos, pero todo lo que está aquí es para nuestra bendición y para nuestra edificación y para que conozcamos bien al Señor. Somos nosotros, hermanos, quienes lo vemos diferente. Y no olvidemos, hermanos, que Él es el único juez justo que puede y decreta estos juicios sin error alguno. La Escritura dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Por lo tanto, la conclusión es esta, hermanos. Por muy fuerte que sea el mandato, por muy sorprendente que nos parezca, aunque nos cueste llegar a entenderlo, no hay motivos para desobedecer al Señor. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, dice el Salmo 119, 137. El mandato puede ser fuerte, la orden puede ser estremecedora, lo que nos está diciendo el Señor tal vez no lo comprendemos del todo, pero ese no es motivo ninguno para desobedecer al Señor. Podríamos decir, tal vez fue eso lo que llevó a Saúl a desobedecer, pero no es ese el motivo, hermano. Y ahora vamos a explicar el porqué y vamos a seguir explicándolo, si el Señor lo permite. Yo creo que nos meteremos en 2018 viendo la programación que tenemos en diciembre y seguiremos con Saúl. Me temo. No tenemos excusa, hermanos. No importa la fuerza del mandato, no importa el poder que lleve implícito la orden que el Señor nos está dando, la misión que Él nos está encomendando, el propósito para el cual el Señor nos ha dicho, ve y haz esto. Yo te digo que hagas esto, yo te digo que vivas así, yo te digo que... No importa. Si el Señor lo ha dicho, nosotros solamente tenemos una opción, y es la obediencia. El texto que hemos leído dice lo siguiente: y Saúl derrotó a los amalecitas, versículos del 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de la oveja, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Leyendo con detenimiento estos versículos, podemos decir que la fuerza del mandato no fue algo que hiciera dudar a Saúl en obedecer o no al Señor. No fue lo duro, no fue ese mandato y su fuerza implícita lo que hizo que Saúl desobedeciera al Señor. Porque aquí se nos dice que hubo una selección a la hora de llevar a cabo la orden dada por Dios. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahí hubo una selección. Es decir, por un lado el rey decidió no matar a Agag. Dios le había dicho, mata a Agag, y Saúl decide no hacerlo. Pero sí
al resto del pueblo. A él no le importó, entenderme cuando uso esta palabra, él mató mujeres, hombres, niños, aún los de pecho, pero Agag le perdonó la vida. Así que la fuerza del mandato no fue, hermanos, impedimento alguno, no creó duda en Saúl para obedecer o no al Señor, sino que él seleccionó, él decidió a quién iba a matar y a quién no, cuando eso era un juicio de Dios. Por otro lado, el rey y el pueblo, bajo su propio criterio, bajo el criterio de ellos mismos, decidieron que iban a matar y que no con respecto al ganado. Y claro, como estos no eran tontos, oveja que veían buena y hermosa, a la saca. Vean una oveja que decía, esta está... da ganas de pedirle matrimonio a la oveja. Esta no la quedamos, o va a matar algo así. Ahora, vean un ternero. Mira cómo me mira. ¿Has visto cómo me mira el ternero? Esto tampoco, claro. Dice el texto, todo lo que era bueno, todo lo que estaba gordito, todo lo que tenía buena apariencia, decidieron no matarlo. Pero cuando vieron una oveja que estaba... La gorda le decía a la canija, te dura más poco, hija, te queda más poquito tiempo. Cuando veían una oveja que estaba un poquito delgadita, que estuviese con la lana un poquito nada más que ya un ternero o algo que no le gustase, a esto lo pasaban a cuchillo. Así que tenemos una selección. Yo decido, bajo mi criterio y bajo mi opinión, qué es lo que obedezco o no de lo que el Señor ha dicho. Así que aquí tenemos el criterio y la opinión del hombre frente al mandato del Señor. Así que su propia opinión, por lo tanto, su propia opinión fue la regla que siguió para su conducta y no el mandato de Dios. Hermanos, cuando nuestra propia opinión sobre aquello que el Señor me manda prevalece o es más importante sobre lo que Él me ha ordenado, entonces dejo de ser siervo y me convierto en Señor. Vuelvo a repetirlo, hermanos. Cuando mi propia opinión o criterio sobre aquello que el Señor me manda prevalece sobre lo que Él me ha ordenado, dejo de ser siervo y me convierto en Señor. Te lo voy a poner muy fácil y no quiero herir a nadie. Cuando yo decido que es más importante quedarme en casa haciendo lo que sea, en vez de congregarme, que es lo que el Señor me dice, he dejado de ser siervo y me vuelvo Señor. Mi criterio es más importante que el mandato de Dios. No dejar de congregaros. Ni por estudios, ni por cansancio, ni por visitas. Solo si estás en coma. No, es broma. Evidentemente, estás trabajando, no puedes venir. Dios te bendiga. Estás enfermo, no puedes venir. Dios te bendiga. Pero lo otro es que tu criterio, que tu opinión decide sobre lo que el Señor ha dicho. Esto no funciona así, hermano. Esto no funciona así. Le has dado la vuelta a la tortilla, ahora tú eres el Señor.
y has dejado de ser siervo. Y así otras cosas, hermanos. Y así todo aquello que nosotros decidimos, según nuestra propia opinión, según nuestro propio criterio, bajo nuestras propias ideas de lo que sí o no debemos de hacer en aquello que Dios ordena y manda. Además de dejar de ser siervos y convertirnos en señores, empezamos a practicar lo que yo llamo, y que aquí lo vemos reflejado, en uno de sus aspectos, obediencia selectiva. ¿Qué es la obediencia selectiva? Es decir, lo que me conviene y me es ventajoso, obedezco, como aquí hemos visto. Pero aquello que no me convenga o que no pueda sacar provecho, desobedezco. Lo que no requiera sacrificio o esfuerzo, lo obedezco. Pero aquello que me demande más de lo que esté dispuesto a dar, lo desobedezco. Lo que no me comprometa, obedezco. Pero lo que me pueda requerir disciplina y compromiso, desobedezco. Y como esto, hermanos, muchos otros ejemplos. Obediencia selectiva. La vaca gorda a la saca, la canija a filo de espada. Pero Dios ha dicho, mata todo. Esto es un juicio mío, está diciendo el Señor. Este es el cumplimiento de mi palabra. Este es el juicio justo sobre un pueblo pecador. La obediencia selectiva es rebeldía y semejante a la idolatría. Luego lo vamos a ver cuando Samuel le dice a Saúl qué es lo que ha hecho realmente. Ahora, a veces, hermanos, obedecemos o no obedecemos, dependiendo si esto me va a poner en una situación difícil o no. Ahora empezamos un tiempo de Navidad. Muchos ya han puesto el árbol, las luces, todo nos está indicando y señalando que viene Navidad. Tiempo de reconocer el precioso y maravilloso hecho del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Yo personalmente me encanta, lo pienso celebrar y dar gracias al Señor por ello. Pero mira, pon atención a esta frase, porque la historia comienza con hechos increíbles, pero comienza sobre todo también en esto. Escucha bien. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, ¿sabes lo que le está diciendo el ángel a María? ¿Sabes lo que Gabriel le está presentando a María? Bueno, le está dando la mejor noticia que se le puede dar nunca a una mujer. Eso está claro. Pero, ¿sabes lo que implica esta noticia? Porque el ángel no le está preguntando a María. El ángel le está diciendo a María lo que va a ocurrir. Ni siquiera ha pedido su opinión. El ángel ni siquiera ha dicho, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? El ángel le está diciendo a María, María, esto es así.
Esto es lo que va a ocurrir. Prepárate, porque Dios te ha escogido para esto. María no es nadie más especial que nadie, hermanos. Nazaret ni siquiera es mencionada en el Antiguo Testamento. En el Evangelio de Juan, alguien dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Capítulo 1 de Juan. Nazaret es una pequeña aldea de Galilea. Y María es una joven humilde que nadie conoce. Es una joven mujer, virgen, que está comprometida, que está desposada con un hombre llamado José, que también vive en una pequeña aldea, en esa misma aldea, en Nazaret, y cuya profesión es carpintero. María no es una princesa, no es una reina, no es nadie especial, pero sin duda tiene que ser una mujer, sin ser nadie especial, para que Dios haga eso. Sin duda, esta mujer es una mujer increíble. Pero ese no es el motivo por el cual Dios la escoge. Dios la escoge porque Él derrama su gracia sobre María y decide que sea María quien va a ser la madre de Cristo, quien va a ser aquella que reciba el milagro de la encarnación de nuestro Señor y Salvador. Ahora, esto implica lo siguiente. Dice el texto que María estaba desposada con José. Bien. Eso significa que ella estaba prometida en matrimonio. Es decir, le había sido prometida en presencia de testigos, en ceremonia solemne. La fiesta de bodas aún no se había celebrado y aún no vivían juntos en relación matrimonial. Pero a los ojos de toda la comunidad y a los ojos de toda esa aldea, María era la esposa de José y José era el esposo de María. Estar desposado significaba que había habido un compromiso. Es decir, María había sido dada en matrimonio a José. Había habido un compromiso de matrimonio entre ambos delante de los testigos en una fiesta solemne, y este proceso duraba 1 año. A los ojos, ambos eran esposos, pero aún no podían tener relaciones íntimas porque aún no se habían celebrado las fiestas de bodas. Pero sí ya se había celebrado en fiesta solemne el compromiso matrimonial. Así que María iba a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora le explica esto a tu familia. ¿Cómo explica María ahora eso a su familia? Cuando vea que su vientre va creciendo. Y María no es de la que se esconde, porque cuando tú lees el texto en Lucas y termina el texto del anunciamiento, a continuación dice que pasados unos días ella va a visitar a Elizabeth, su pariente. Así que ahora tú, a ver cómo le explica a tu familia que estás embarazada. A ver cómo le explicas a la comunidad en una pequeña aldea. Vosotros que vivís en un pueblo, y no estoy diciéndolo de manera despectiva, ni muchísimo menos, sino simplemente estoy limitando la geografía y los habitantes, ¿cuánto tarda en saberse las cosas? Los pueblos españoles tienen el mejor servicio de espionaje del mundo entero. Ni la CIA, ni el Mossad, ni la antigua KGB.
Los mejores espías del mundo son los vecinos de tu pueblo. ¡Cuánta inteligencia derrochada! ¿Sabe lo que tarda difundirse una noticia así en una pequeña aldea en los tiempos en los cuales estamos señalando? ¿Sabes a qué queda expuesta María? A la crítica. ¿Sabe a qué queda expuesta su familia? A la humillación. ¿Sabe a qué queda expuesto José? Ahora a ver cómo se lo explicas a José. María, ¿eso qué es? ¿No te has dado cuenta? ¿Ves? ¿Eso qué es? No, es que estoy embarazada. ¿Cómo? Sí, que estoy embarazada, pero yo no te he tocado. Ya, pero tengo una explicación. ¿Te lo puedo explicar? Vale, explícamelo. Mira, estoy embarazada. A ver cómo le digo esto. Mira, José, estoy embarazada, pero esto es cosa del Espíritu Santo. A ver, espérate, repítemelo. Sí, José, mira, estoy embarazada, pero es cosa del Espíritu Santo, es obra del Señor. Dios me ha bendecido. ¿Cómo? A ti se te ha ido la cabeza, María. Menuda cara tienes. Porque María está diciendo que ese niño que está creciendo es algo que proviene de Dios. ¿Sabes para una mentalidad judía entender y aceptar eso? Es una locura. Y María queda expuesta a que la apedreen. Porque la ley en Deuteronomio dice que cuando una mujer, que cuando una joven virgen sea hallada acostándose con un hombre, o se haya acostado con un hombre, que muera apedreada por la comunidad. A todo esto está expuesta María. ...25 de diciembre... Pero tú tienes que estar ahí, con tu embarazo y haciendo entender que aquello que está sucediendo es obra de Dios, es el plan de Dios. Y que tú no has hecho nada indebido, que tú no has ofendido al Señor, ni tampoco has ofendido a tu familia, ni tampoco has ofendido a tu esposo, José, y que tú eres libre de toda culpa. Porque Dios ha decidido, sin preguntarte y sin pedirte opinión, que Él te va a usar para llevar a cabo su plan. Y María, que puede estar expuesta a todo eso, a ser repudiada por su marido, a la humillación de su familia, que a su familia le dé la espalda, a la crítica y al ridículo frente a la comunidad, solamente pregunta una cosa. Y lo único que María pregunta es lo siguiente. Solo preguntó cómo iba a suceder aquello. ¿Cómo va a ser esto? Porque yo no conozco a varón. Dime esto tan increíble y sobrecogedor que me estás contando, ¿cómo va a suceder? Seguro que María no entendía del todo lo que estaba oyendo. Seguro que se encontraba sobrepasada por lo que Gabriel le estaba anunciando. Pero ni siquiera, vuelvo a repetir, dio su opinión al respecto. No se negó aún con todo lo que aquello implicaba. Se puso al servicio incondicional y absoluto de lo que Dios
había decidido y ordenado. Nosotros hemos cantado, no sé si ha sido la segunda canción, ya mis sueños, ¿cómo es la canción? Pedro, ¿cuál ha sido la segunda? Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mis sueños, mis planes. ¿Tú crees que María no tenía planes? ¿Tú crees que María no tenía sueños? Todo lo que quieras tener, toma mis sueños, toma mis planes, te entrego mi ser. ¿Tú crees que María no tenía planes? Ella se había desposado con José. ¿No tenía planes, María? Entiéndeme, podemos decir, bueno, una mujer en aquella época no tiene planes. Déjame, pero sueños seguro que tenía María. Todos tenemos sueños de cómo iba a ser su matrimonio, de los hijos que iba a tener, de cómo iba a ser su casa. Claro que María tenía sueños y también planes dentro de su propio contexto y de su vida. Saúl tenía sus propios planes. Dios le dijo esto, pero él tenía sus propios planes. Hermano, no podemos cantar esto y luego hacer lo que queramos. Porque estoy en medio de la congregación de los santos de Dios, cantando mentiras. No puedo hacer eso. Señor, dice María, haz conmigo lo que te dé la gana. No tengo más que decir. Solamente he hecho una pregunta. ¿Esto tan increíble, Señor, cómo va a ser? No, María no lo entendía todo. Y aquello le sobrepasaba, seguro. Servicio incondicional y absoluto de lo que Dios había decidido y ordenado. Que María fuese la madre de Jesús. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gabriel, tal y como tú me has dicho, tal y como Dios ha decretado y ordenado, y te ha enviado a ti para que me lo digas, yo aquí estoy. Que se haga todo conforme a lo que Él me ha dicho. Lo demás, que el Señor tenga misericordia de mí y que Él se ocupe de ello. Porque esto va a crecer y se va a ver. ¿Qué diferencia tan abismal entre Saúl y María? Uno decidió obedecer en base a su criterio y conveniencia. Decidió que él escogía lo que le convenía y lo que no. Según su propia opinión, así hizo. Otra fue una mujer valiente que en total sumisión aceptó sin condición alguna la voluntad del Señor para su vida. ¡Qué tremenda diferencia! Y qué tremendas vidas. Tan diferentes. Una desobedeció al Señor. Otra agradó al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio, hermano? En obedecer al Señor. Que no sea nuestra opinión, ni nuestro criterio, ni nuestra conveniencia, ni cómo nosotros vemos al Señor, ni lo que nos suponga, ni la dificultad en la cual nos vayamos a encontrar. Lo que decida si obedecemos o no al Señor. Sino que podamos cantar esto con una conciencia y un gozo libre de todo. Cuando podamos decir, Señor, he aquí tu siervo y tu sierva, haz conmigo conforme a tu palabra. Eso marcó la vida de Saúl.
esa selección, el llevar su opinión por encima de lo que Dios había dicho, marcó su vida para el resto de sus días. La vida de María, sin duda alguna, fue marcada también para el resto de sus días. Pero ¿de qué manera, hermano? ¿De qué manera? Continuamos la próxima vez que nos veamos. La fuerza del mandato no es excusa para desobedecer al Señor. Mi opinión, mi criterio, no puede prevalecer nunca sobre el mandato del Señor. No podemos tener obediencia selectiva, sino una rendición absoluta y total a lo que el Señor nos dice, nos ordena y nos manda. Que el Señor nos bendiga, hermanos.